Que desde este lunes Israel continuó con su ofensiva durante esta jornada. El ejército de ese país, denunció que Hezbollah disparó unos 300 cohetes durante las últimas horas, elevando la tensión al máximo justamente ahí en la frontera de Israel con el Líbano. ¿Podrá ser esta una escalada peor a la que tuvo el conflicto en el año 2006, cuando murieron en esa ocasión 1.400 personas? Se lo preguntamos a María José Mora, quien es académica e historiadora de la Universidad de los Andes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Hola Paloma, muchas gracias por la invitación. Bastante tenso está todo en el sur del Líbano. Evidentemente no teníamos una escalada como esta desde el 2006, como tú dices, a pesar de que ya habíamos tenido otros enfrentamientos anteriores, en 1982, en fin, incluso Israel entró y ocupó parte del Líbano, es el único país árabe que Israel ha ocupado. Pero evidentemente han ocurrido muchas cosas en estos años y esa milicia que ya en 2006 se consideraba una milicia muy poderosa, hoy día es considerada la más poderosa del mundo, con un enorme número de combatientes. Es difícil saber los números exactos, pero la gran mayoría de los analistas coincide en que Hezbollah es 4 veces superior en cantidad de militantes y en capacidad bélica de lo que tiene Hamás, ¿no? Y que por lo tanto los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah podrían ser el inicio de una escalada ahora sí de proporciones mayores. Sí. Hemos visto cómo en la ONU han estado muy preocupados de lo que está ocurriendo en la región. Nadie quiere que esto se convierta en una segunda Gaza y evidentemente las condiciones internas del Líbano hoy día no ayudan, ¿no? a que eso se evite, y tampoco la postura del presidente Netanyahu. Bueno, sabemos, ¿cierto?, llevando todo esto a un poquito más hacia atrás, que empezó con la explosión de los Vipers y de estos walkie-talkies, pero ¿qué habría sido lo que motivó a Israel a llevar a cabo este ataque de esta envergadura que afecta a tantas personas en diferentes partes y que además expone la seguridad de Hezbollah? A ver, aquí de alguna manera Netanyahu lo que ha planteado es que no está dispuesto a permitir que nunca más ocurra, ¿no? Lo que ocurrió el 7 de octubre, ya casi un año, cuando militantes de Hamás cruzan la frontera y asesinan a más de 1.200 personas israelíes y secuestran más de 230 personas en territorio israelí. Y por lo tanto su foco inicial es en Gaza. Su plan y su estrategia era, tal como él dijo, aniquilar a Hamás. Pero el segundo punto que ha mantenido una tensión permanente ya desde hace mucho tiempo con Israel sigue siendo Hezbollah, que está instalado en el sur del Líbano ya desde hace muchos años, desde fines de los 70, principios de los 80. Y se forma ahí en un país, además, Líbano, que debemos recordar fue en su minuto llamada la Suiza o la perla del Medio Oriente, parte de lo que fue el protectorado francés del territorio del Medio Oriente. Y es un país, Líbano, como ningún otro, diría yo, en la región, es muy especial porque tiene una diversidad religiosa y cultural tremendamente variada. Y eso ha hecho, además, que la gobernabilidad del país sea muy compleja. Tenemos musulmanes sunitas y chiitas, e incluso chiitas y sunitas con varias ramas diferentes. Tenemos cristianos, tenemos católicos, ortodoxos, tenemos maronitas. Y esa diversidad es la que hizo ya desde casi el comienzo, ¿no?, de la independencia del Líbano, que hubiese un acuerdo, ¿no?, un pacto nacional para poder gobernar el país. Y eso implicaba, Paloma, que se dividían los 3 puestos más altos de presidente, de primer ministro y de jefe del parlamento en las 3 mayorías religiosas. Esto es un cristiano maronita de presidente, luego un primer ministro cierto sunita y en tercer lugar, porque eran minoría, el presidente del parlamento chiita. Pero eso fue cambiando gradualmente. Hoy día, a pesar de que no tenemos un censo oficial, se calcula que más de la mitad de la población es musulmana y entre ellos más de un 30%, 34% chiitas y luego los sunitas y menos población cristiana. Ha hecho que evidentemente este pacto de acuerdo manejo del poder sea tremendamente difícil
Y pocos saben que el Líbano está desde ya el 2000, fines de 2022, principio de 2023, sin un gobierno de facto. Es decir, hay un gobierno interino que tampoco tiene los poderes legales como para poder hacerse cargo totalmente, ¿no?, del país. Y es ahí donde además Hezbollah ha ido ganando terreno en los últimos años. Primero es un movimiento que surge de la mano de imames chiíes para defender a una minoría chiita que estaba asentada en el sur, que se va a nutrir además de miles y millones de palestinos refugiados que van a venir después de la guerra del 67, en donde se va a instalar además la OLP, recordarán algunos Arafat, ¿no? Israel va a comenzar sus primeras incursiones en Líbano precisamente primero para ir en contra de los milicianos de la OLP, y ya después, el año 78, 79, cuando se dé la revolución islámica en Irán y sobre todo el ayatollah Khomeini van a ser, ¿cierto?, quienes van a empujar aún más, ¿cierto?, el apoyo a los chiitas en el sur del Líbano, y Hezbollah, el partido de Dios, ¿cierto?, se instala, o ya estaba instalado ahí, pero gana un rol de figura armada. Y desde ese entonces hasta hoy día ha ido acrecentando su poder con un nivel, ¿cierto?, de misiles a su disposición, de lanzacohetes, de bombas, ¿no?, de militantes que algunas organizaciones americanas calculan alrededor de 100.000 militantes o incluso más, ¿no? Y por lo tanto es una fuerza bastante más robusta, podríamos decir. Y se entiende que Israel ve que Hamás y Hezbollah se han dado la mano, y para evitar que Hezbollah siga también apoyando a Hamás, porque ha decretado también su postura anti-israelí, también ha decidido Netanyahu extender sus operaciones militares hacia el norte. Pero claro, ahí también tenemos que entender un poco lo que pasa, Paloma, internamente en Israel, porque la gran pregunta es también cuál es la estrategia de Israel después de, ¿no? Sí, de hecho, con respecto a eso mismo, comentamos algo que hace pocas horas también se transparentó, y que desde Israel aseguran que no tiene más opción que responder a Hezbollah, que con el disparo habitual de cohetes desde hace casi un año, eso ha obligado a decenas de miles de israelíes a abandonar sus casas cerca de la frontera con el Líbano. Ellos argumentan que es esto entonces lo que motiva a comenzar con esos ataques. Pero era supuestamente de esa manera como debían hacerlo, si es que era ese supuestamente su motivación inicial, incluso desde Estados Unidos. Me acuerdo que desde la Casa Blanca el vocero mencionó que de esta forma no se presionaba finalmente a los otros países a hacer cosas, porque de todas maneras ya estamos hablando de más de 500 muertos, miles de heridos, ¿cierto? Y la gran mayoría de ellos son, como siempre, civiles. Niños y mujeres, además, mayoritariamente. Esa frase de, comillas, daño colateral, hoy día ya ha ido tomando un color distinto, y vemos cómo la opinión pública internacional, ¿cierto?, se ha ido haciendo cargo de esta respuesta de Israel, que ha ido más allá de lo esperado y de lo esperable, ¿no? Sorprende incluso ver a un Estados Unidos que, siendo un aliado irrestricto de Israel en su política exterior, sea capaz de decirle basta, es decir, esto ya francamente es demasiado, ¿no? Y ese es el gran temor de Naciones Unidas hoy día. Pero ahí, Paloma, yo creo que tiene mucho que ver el hecho de que no podemos olvidar el contexto interno de Israel. Israel está desde el año pasado, antes de que ocurriera, ya más de un año antes de que ocurriera el atentado. Recuerden que teníamos miles de israelíes en las calles protestando contra Netanyahu por una serie de normativas que quería, ¿cierto?, aprobar en contra del tribunal, todavía de la Corte Suprema, por llamarlo así, todavía. Esa no valoración o de alguna manera crítica a Netanyahu, bueno, empeora cuando ocurre el atentado, sobre todo porque él era el gran defensor de que Israel era el país más seguro del mundo, como él mismo, ¿cierto?, decía, y se produce un quiebre interno que es muy, muy delicado. Por una parte, hoy día tiene a ese Israel que quiere y exige a su gobierno la liberación de los rehenes, pero por otro lado, él, para poder estar en el gobierno, ha tenido que hacer coalición con partidos radicales, religiosos y de ultraderecha.
Y esos partidos son los que exigen que no va a haber ni un grano de arena para los árabes, es decir, no están dispuestos a la negociación del tema de dos estados ni nada por el estilo, y prefieren ir por la vía frontal del ataque militar, y ahí hoy día está esa opinión pública israelí muy dividida también. Sabe que usted negocie para poder liberar a nuestros rehenes y después veamos qué pasa con los terroristas, y el gobierno que lo que quiere es imponer una mano dura para evitar que esto vuelva a ocurrir. Sabemos por la historia que esto no va a generar que no vuelva a ocurrir. De lo contrario, la historia no sería lo que ha sido en esto. No cientos, sino que miles de años en la región tendríamos que señalar. Pero evidentemente hoy día pareciera que para Netanyahu la única salida es mantener una tensión regional, una escalada en el conflicto, antes de tener que sentarse a dar respuestas a su país de por qué no ha logrado negociar la salida de los rehenes y de por qué, ¿cierto?, ocurre un atentado en las proporciones de lo que ocurrió hace casi ya un año estando él en el poder. Sí, además es interesante también pensar en qué es lo que busca Israel, en este caso Benjamín Netanyahu, con estos ataques incesantes, porque finalmente está abriendo dos frentes y incluso hoy día el embajador israelí ante la Asamblea General de la ONU mencionó que Israel no tiene intenciones de invadir de forma terrestre el Líbano. Entonces, ¿qué estaría buscando con estos ataques que la verdad han sido súper cruentos? Y bueno, ya va en un número que por lo menos es la mitad de muertos de lo que había sucedido en la otra escalada anterior, ¿cierto? En el año 2006. ¿Por qué crees tú que él continúa con esto, siendo que de todas formas también le abre más frentes y le podría generar problemas con el resto de Medio Oriente también, e incluso con Estados Unidos, como tú lo mencionabas? En primer lugar, el objetivo hoy día de Israel, y lo ha dicho claramente Netanyahu, es echar abajo todas las instalaciones clandestinas que tiene Hezbollah. En primer lugar, de lanzamientos de misiles, lugares para lanzar ciertos proyectiles hacia territorio israelí. Él dijo en las últimas horas de la tarde ya en Europa, hoy día ya anoche, ¿no? Que aquel que tenga en su garage o en su living un lanzamisiles o un misil no va a tener hogar. Es decir, su objetivo número uno es acabar con la fuerza ¿cierto?, de proyectiles de Hezbollah, para asegurar, ese es su segundo objetivo, que los ciudadanos israelíes puedan volver a sus casas en el norte, ¿no?, de Israel, en donde evidentemente han llegado durante todo este año esos misiles, ¿cierto?, que salen desde el sur del Líbano. Su objetivo principal es ese, es tratar de ganarse la opinión pública interior, pacificando el norte, asegurando que los israelíes puedan volver a sus casas en el norte, bombardeando el sur del Líbano. Es querer tapar un poco el sol con un dedo, pues dicen algunos expertos europeos, pero hoy día tiene pocas otras opciones con las cuales moverse Netanyahu para seguir en el poder como está. Sí, bueno, hay que ver lo que pasa también porque, como tú también lo mencionabas, Hezbollah tendría muchos más milicianos que jamás. Estamos ahora hablando de que Benjamín Netanyahu tiene que luchar con varios milicianos en dos frentes diferentes, pese a que hasta ahora él ha dicho que ya ha logrado eliminar, dicen ellos, a varios comandantes bien importantes. Es un tema que seguramente vamos a seguir desarrollando durante toda esta semana. Esperemos, eso sí, que el conflicto cese lo antes posible, pero de todas maneras, darte las gracias, María José Mora, académica de la Universidad de los Andes, por estar con nosotros hoy en Mega Noticias Mundo. Seguramente nos vamos a volver a encontrar. Que te vaya bien. De todas maneras, Paloma, y tendremos que conversar además porque, como bien tú dices, hay otros actores que tendremos en mente. No podemos dejar de mencionar a Irán, sí, al silencio de Arabia Saudita y otros actores que obviamente todavía nos darán mucho que comentar. Exacto. Muchas gracias por la invitación. Que te vaya bien. Chao, chao.